Se cuenta la historia de dos monjes que salieron del monasterio y recorrieron el camino hacia el pueblo más cercano para comprar víveres para la comunidad, y en su camino pasaban cerca de un pequeño lago, y al pasar por ahí escuchan lo que parecen ser gritos de una mujer. Pues van y se asoman al lago y efectivamente ven que una hermosa mujer se había metido a bañar al lago, pero pues no ha de haber calculado la profundidad y no sabía nadar. Entonces la pobre desesperada, grite y grite, estaba tratando de salir a flote y se estaba ahogando. Entonces uno de los monjes, el mayor, se quita su hábito, se avienta al agua y llega nadando hasta donde estaba la mujer, que la lleva hasta la orilla, la saca a la superficie cargándola en sus brazos, que sobre decir que la mujer estaba completamente como Dios la trajo al mundo. La dejó a la orilla, empezó a darle reanimación en su pecho para que reaccionara, le dio respiración de boca a boca, hasta que ya expulsó el agua que se había tragado, empezó a toser, y pues ahí vieron que la mujer estaba sana y salva. Oh, pues agradecida la mujer, le dio un fuerte abrazo, así como estaba, al monje, y ya pues tranquilamente se volvió a poner su hábito y siguieron su camino. Pero el monje más joven, que era un novicio, no podía creer lo que su maestro acababa de hacer. Estaba admirado, pero no de la hazaña heroica que hizo, sino de que se haya atrevido a tocar una mujer desnuda. Estaba escandalizado, no cabía de la impresión, y todo el camino fueron sin decirse una palabra, pero el muchacho se le quedaba viendo al maestro como esperando una explicación, hasta que ya se sintió intrigado el maestro de novicios y le pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué me ves así? Maestro, es que no entiendo cómo usted pudo romper de tal manera su voto de castidad. ¿Cómo pudo usted dejarse dominar por el demonio de las pasiones, de la lujuria, y tener contacto con una fémina de esa manera, y todavía darle un beso en la boca y todavía tocarla? Pero ¿cómo pudo usted hacer eso? Y serenamente el maestro le contesta: hijo, lo que yo hice fue salvarle la vida. Si tú lo ves de otra manera, el de mente cochambrosa eres tú. Y además, aquella mujer yo la dejé en la orilla del lago, pero tú la sigues cargando en tu mente todo el tiempo. Hoy Jesús nos da una lección acerca de cuál es la verdadera pureza y qué son realmente esos actos impuros de los que seguido nos confesamos, pero siempre relacionamos con el sexto mandamiento. Pero la pureza va mucho más allá y se refiere más bien a la rectitud de intención. Nos explica el Evangelio las costumbres de los judíos, que casi nos recuerdan las medidas en la pandemia, ¿verdad? Todas las purificaciones que tienes que hacer. Si vuelves del mercado, no, lávate las manos hasta el codo y sanitiza todo lo que traigas, las bolsas, los zapatos, desinféctate. Sí, pero nosotros lo hacíamos para no contagiarnos del virus. Pero los judíos, ¿por qué lo hacían? Lavarse las manos, pues es algo que sabemos que tenemos que hacer por higiene. Lavarte las manos antes de comer y después de ir al baño. Pero los judíos le daban un sentido más allá: el evitar la contaminación con todo lo impuro. ¿Y qué era para ellos lo impuro? Pues todo lo que no era como ellos. Tener contacto con pecadores, con extranjeros, con publicanos, con prostitutas o con cualquier cosa que sea considerada impura, pues a ellos les contamina su alma. Es por eso que se la pasaban haciendo purificaciones rituales. Es por eso que evitaban el contacto con todo lo que pudiera parecer impuro, porque tenían ellos que conservar la limpieza, la pureza de su alma, para ser presentados dignos ante Dios. Pero aquí es donde Jesús quiere darles una lección, a ellos y a todos nosotros.
que hasta ahora muchos no han entendido su mensaje. Por eso dice, y lo dice enfáticamente, a ver, escúchenme todos y entiéndanme. No es lo que entra de fuera lo que te mancha. Eres tú quien mancha con la impureza de tu mente las cosas. Nada de lo que Dios hizo es impuro, es cochino, es malo. Pero del corazón es de donde puede salir lo que de veras mancha. Y la pureza no se refiere tanto a una cuestión de inhibir cualquier impulso sexual, no. Tiene mucho más que ver con la rectitud de intención, cosa que les fallaba a los fariseos. Jesús se manchaba las manos y tocaba a los pobres, abrazaba a los pecadores, a los extranjeros, a los publicanos, las prostitutas. ¿Y qué? ¿Él se contaminaba por entrar en contacto con ellos? No. Más bien ellos quedaban purificados al tener contacto con el amor de Dios manifestado en Jesús. Y con esta enseñanza entendemos, a ver, por ejemplo, ¿un cuchillo es bueno o es malo? Pues un cuchillo es una excelente herramienta en manos de un buen cocinero. Solo que en manos de un psicópata, de alguien lleno de odio y de resentimiento, sí, puede convertirse en un arma mortal, pero el cuchillo no tiene la culpa. ¿El dinero es bueno o es malo? Pues el dinero es necesario. Y en manos de alguien con inteligencia y buen corazón, se puede hacer muchísimo bien. Pero en manos de un avaro, en manos de un ambicioso sin escrúpulos y además despilfarrador imprudente, el dinero podría ser la causa de su perdición. A ver, las partes del cuerpo más que provocan más morbo son malas. El cuerpo que Dios nos dio es bueno, es imagen y semejanza suya. La sexualidad es un don del Creador, que es la expresión más alta del amor humano. Pero es nuestro corazón el que vuelve eso algo que nos rebaja como humanos, cuando vemos a los demás como objetos de placer, cuando en lugar de nosotros dominar nuestras pasiones, dejamos que las pasiones nos dominen. Ahí sí, algo tan sublime como nuestra sexualidad lo volvemos algo animalesco. Bueno, y los sentimientos, oye, o sea, que si siento coraje, que si siento odio, que si me siento triste, que es pecado, no es pecado. Los sentimientos no se juzgan. Los sentimientos así como los sientes, pues eso no es algo que tenga un juicio moral. Tus actos sí. ¿Enojarse es pecado? No. Lo que puedes hacer estando enojado, eso tal vez sí. Si por enojarte te vuelves injusto, te vuelves grosero, excesivo en tu manera de reprender, de castigar, haces juicios temerarios, ahí sí para que veas. El hecho de enojarse no, incluso estar encabritado, eso no te hace indigno de recibir al Señor. Pero lo que debes revisar no es cómo te sientes, sino lo que haces a partir de lo que sientes. Incluso las cosas buenas, actos que son buenos en sí mismos, pueden quedar manchados cuando no hay rectitud de intención. Y de esto Jesús en otra parte nos pone ejemplos. ¿A poco no son cosas buenas la oración, el ayuno, la limosna? Sí, en sí son cosas buenas, pero tú las puedes manchar. Si tu oración la haces con la intención de manipular a Dios en lugar de buscar su voluntad, si lo haces solo por dar una falsa imagen de piedad ante los demás, si el ayuno lo haces más bien como una dieta que ni te lleva a la oración y mucho menos a la caridad, si tu limosna no la haces con rectitud de intención, sino con el afán de impresionar o de luego cobrarte los favores, una obra de por sí buena queda ahí manchada por la falta de rectitud de intención. Por eso, cuando se confiesen de que es que cometí actos impuros, especifica, por favor, especifica qué clase de actos impuros. Y con eso no queremos que nos des detalles morbosos ni sucios,
Pero entiende que actos impuros no se limitan a pecados de sexo. Actos impuros se refiere a los pensamientos, a las palabras, a las acciones enturbiadas por la falta de rectitud de intención. Entendamos lo que el Señor aquí nos quiere decir y no veamos la ley divina como mandamientos escritos en tabla de piedra que tenemos que cumplir al pie de la letra, sino como una ley grabada en nuestros corazones que con el discernimiento sano del Espíritu Santo hemos de buscar en todo lo que hacemos la voluntad del Señor. Nos ponemos de pie.